El diagnóstico de laboratorio. Vamos al diagnóstico. ¿Qué necesitamos para el diagnóstico de sífilis? ¿Qué necesitaríamos nosotros para poder hacer el diagnóstico de sífilis definitivo? Una prueba de detección de infección activa del treponema que permita la identificación desde muestras clínicas. Idealmente esto sería un test para treponema pallidum altamente sensible y específico, dirigido al ADN, ARN o proteínas para poder realizarse en sangre u otros líquidos accesibles, por ejemplo, muestras orales, que es difícil tomar muestras de ahí y tener diagnóstico. Para todas las etapas de la sífilis, el test más útil sería una prueba de un solo paso, que pueda adaptarse a un formato rápido, realizable con un mínimo de equipo de laboratorio en el punto de atención. Ese sería el ideal de un análisis para diagnóstico. Ahora vamos a ver lo que tenemos. Acá tenemos diagnóstico directo, campo oscuro, ¿sí? Campo oscuro, uno toma la muestra desde la lesión, desde el chancro, o desde el cordón si es un bebé. Tiene que tener un microscopio campo oscuro. La persona que lo haga tiene que tener mucha habilidad en ver el campo oscuro. Tenemos que tener el microscopio y tiene que tener sobre todo tiempo y ganas, ¿sí? Porque lleva tiempo. Y también tenemos pruebas indirectas, que son pruebas no treponémicas, como la BDRL, que es la más conocida, y las pruebas treponémicas, que nosotros ya vamos a ver más adelante, que es la FTA, la aglutinación de partículas, y las pruebas rápidas. Bueno, esto no lo podemos hacer en el primer nivel de atención, como hablábamos recién. Necesitaríamos tenerlo rápido en el primer nivel de atención y hacer diagnóstico. No lo podemos hacer en el primer nivel. La microscopía de campo oscuro entonces es un diagnóstico inmediato, en 30 minutos, uno puede ver los treponemas móviles, como decíamos, pero bueno, es operador dependiente. Y ustedes fíjense que tiene en primaria, por supuesto, un 75 a 100% de sensibilidad. En secundaria, menos, ¿sí? Pero bueno, tiene todo lo que decíamos recién. Hay que ver si el operador lo sabe hacer, si tenemos el microscopio. En las pruebas no treponémicas tenemos BDRL, que es la más sensible, pero poco específica. Ustedes ya saben que puede dar positiva en otras entidades, como son falsos positivos en el embarazo, en enfermedades reumáticas. Positivizan a los 10 o 15 días de la aparición del chancro, deben ser informadas cuantitativamente, y sus títulos se correlacionan con la actividad de la enfermedad y la eficacia del tratamiento. Y es la única validada para hacer el líquido cefalorraquídeo. Y las pruebas treponémicas, en las que está el test rápido y la aglutinación de partículas, que es la que más usamos, detectan anticuerpos específicos contra el treponema pallidum, se positivizan a las 2 o 4 semanas desde la aparición del chancro, pero permanecen positivas toda la vida, ¿sí? En la mayoría de los pacientes, independientemente de que la sífilis esté curada. Hay lo que se llama fenómeno de prosona, que ocurre cuando hay interferencias por altas concentraciones de anticuerpos en una muestra, dando resultados negativos, y eso puede pasar en 1 a 2% de los casos. Este es el diagnóstico indirecto. Tampoco lo podemos hacer en el primer nivel de atención. El test rápido para treponema pallidum es un inmunoanálisis cualitativo de lectura visual. ¿Qué quiere decir? Es un ELISA, ¿sí? Cualitativo, positivo o negativo da, ¿sí? Lectura visual, que puede ser en un cassette o en una tira, y detecta anticuerpos en suero, en plasma o en sangre entera, y en 15 minutos, con una sensibilidad del 92% en sangre entera, ¿sí? Y 100% de especificidad. Bien. Ahora vamos a ver los test no treponémicos, ¿sí? Veamos que para la primaria, ¿sí? Tienen una sensibilidad del 62 al 76%. Para la secundaria
Los no treponémicos tienen una sensibilidad muy alta, 100%. Entonces, ¿se acuerdan que el BDRL, cuando uno tiene una infección primaria, puede ser que dé negativa? ¿Por qué? Porque tienen baja sensibilidad, porque todavía no ha llegado a subir, a tener anticuerpos, a formar anticuerpos. Y en la latente temprana, un 85 o un 100%. Con relación a los test treponémicos, ¿sí? El más usado es el TPPA, la aglutinación de partículas. Ustedes fíjense que tiene en primaria, secundaria, latente precoz, latente tardía, en todas tiene buena sensibilidad, ¿sí? ¿Por qué? Porque es treponémico y es directo anticuerpos del treponema. Y después tenemos el ELISA, que es este que tenemos aquí abajo, que en realidad se llama Architect porque el aparato se llama Architect, ¿sí? Y tiene de un 97 a un 100%. Es lo que más estoy usando ahora, el ELISA, en los lugares privados para confirmar. Y los test rápidos, entonces, como yo les decía, es un inmunoanálisis en fase sólida de flujo lateral, que puede ser tira o cassette, detecta en forma cualitativa, en un tiempo corto, 15 a 20 minutos, con pocos requerimientos de equipamiento, fácil de realizar, fácil de interpretar, almacenado en temperatura ambiente, no necesita heladera, nada de eso, no tiene mucha producción de residuo patológico, no discrimina entre pacientes que han estado en tratamiento y no, porque en realidad, como es una prueba treponémica, sabemos que va a dar positivo toda la vida, ¿sí? Y el valor predictivo positivo depende de la prevalencia de sífilis en la población que estudiemos. Si vamos a estudiar embarazadas, que es población general, nos va a servir. Ahora, si vamos a usarlo en población trans, que sabemos que puede haber estado infectado previamente, ¿sí? Y después vamos a ver por qué son las poblaciones que ahora le llamamos claves, seguramente va a tener menos rédito, ¿sí? Entonces vamos a tener algoritmos tradicionales y no tradicionales para estudiar las sífilis. El algoritmo tradicional es el que conocemos todos, BDRL, prueba no treponémica, la BDRL es positiva, le pedimos una treponémica, si da positivo lo tratamos, si da negativo puede ser un falso positivo, y si la BDRL da negativa, se descarta la sífilis, ¿sí? Entonces, detecta una infección activa, puede ser utilizada por una prueba treponémica confirmatoria, y ahí se obtiene un buen valor predictivo positivo alto, pero requiere tener personal y equipamiento de laboratorio, ¿sí? Hospital, ¿sí? O algún lugar donde tenga forma de hacer BDRL y prueba treponémica. Después tenemos también un algoritmo para utilizar test rápido en la atención primaria de la salud o centros que no tengan laboratorio, y empezamos al revés. En vez de empezar con la prueba no treponémica, que es la BDRL, empezamos con la treponémica. Si da negativo, se descarta la sífilis, y es una embarazada, hay que volverla a hacer en cada trimestre. Si da positivo, tratamos al paciente y a las parejas, ¿sí? Entonces, ¿se acuerdan que habíamos dicho? Que necesitábamos una prueba de detección de infección activa de treponema, que permita la identificación de muestras clínicas, que sea altamente sensible y específico, que se haga en todos los líquidos posibles, que abarque las etapas de la sífilis, que sea en un solo paso, en formato rápido, con mínimo equipamiento y en el lugar de atención. No la tenemos. Esa prueba sola no la tenemos. O sea que vamos a tener que seguir haciendo varias pruebas, dependiendo de qué, dependiendo de dónde trabajemos, ¿sí? Si estamos en un hospital y lo podemos hacer todo bien, si estamos en un primer nivel de atención no vamos a poder. Tenemos que manejarnos con test rápido. Entonces, acá vamos a lo que es el algoritmo reverso, ¿sí? El algoritmo reverso, entonces, empezamos con la prueba treponémica, ¿sí? Con el test rápido, generalmente. ¿Es negativo? Se descarta la sífilis. ¿Es positivo? Vamos a tratar al paciente, a su y sus parejas, ¿sí?
Acuérdense que las personas no tienen una sola pareja a veces, y que tienen varias parejas, y esas parejas hay que tratarlas, ¿sí? Y le vamos a pedir la BRL, porque después tenemos que hacer un seguimiento, ¿sí? Pero si el paciente no regresa, porque en este estadio el paciente vino y ustedes dicen, bueno, le vamos a pedir la BRL, venga otro día, ¿verdad? Este paciente, si no vuelve, nosotros ya lo tratamos, ¿sí? Esto se puede hacer en el primer nivel de atención. Si da la BRL positiva, se confirma la sífilis y lo vamos a tratar según su estadio y le vamos a hacer el seguimiento. Si la BRL da negativa, hay varias opciones. Que pueda ser una sífilis primaria y que todavía no llega a tener la BRL positiva. Entonces vamos a tener que buscarle lesiones de chancro y realizar la BRL a las 2 o 4 semanas. O puede ser que ya está tratado, en algún momento haya estado tratado, y que tiene ahora una nueva exposición, y por eso consulta. Entonces le vamos a buscar las lesiones y también le vamos a pedir la BRL. Entonces decíamos, esto sí podemos hacerlo en el primer nivel de atención, sobre todo hasta acá, hasta antes de que el paciente se vaya corriendo que le demos la penicilina. ¿Sí? Bien. Vamos al tratamiento de la sífilis. Sífilis temprana, entonces dijimos menor o igual a 1 año de la infección, incluye primaria, secundaria, latente temprana, una sola dosis de penicilina benzatínica intramuscular. Sífilis tardía, que incluye sífilis latente mayor de 1 año de duración desde la infección, administrar 3 dosis de 2.400.000 de penicilina benzatínica. Y si es de duración desconocida, también 3 dosis. Hay algunas cuestiones que tenemos que hablar de la penicilina benzatínica y que también, digamos, en todo lo que es atención, en todos los niveles hay bastante folclore, ¿no? El treponema pallidum se divide muy lentamente, en 30 a 33 horas, y requiere de la presencia de concentraciones bactericidas del antimicrobiano, ¿sí? Por eso se usan las preparaciones de depósito, como la penicilina benzatínica, porque pueden alcanzar este objetivo y mantenerlo en el tiempo. La aplicación tiene que ser intramuscular profunda, con agujas 50-8, ¿sí? 50-08, pero nosotros decimos 58. Se reconstituyen con 4 mililitros de solución fisiológica, solución destroza al 5%, agua destilada o lidocaína al 1%. Con esas 4 cosas se puede reconstituir tranquilamente. Es estable la temperatura ambiente por 24 horas y hay que tener claro que las reacciones anafilácticas se presentan dentro de los 60 minutos de la aplicación, ¿sí? Las reacciones anafilácticas graves. Después vamos a ver este tema. Si el paciente requiere 3 dosis, como hablábamos hoy, se realizarán con el intervalo de 1 semana. Pero, por ejemplo, si se prolonga ese intervalo más allá de 9 días, se debe recomenzar. Ustedes se acuerdan que siempre decíamos, si pasaron más de 7 días hay que recomenzar. Bueno, tenemos acá la revista MMWR, que es la del CDC, 9 días se puede esperar. Y la desensibilización para la penicilina tiene una latencia no mayor a 1 mes. ¿Qué quiere decir? Que si yo hoy tengo que desensibilizar a un paciente para penicilina, ¿sí? Porque tiene un antecedente de alergia mayor o demás que ahora vamos a ver, luego presenta otra sífilis, ¿sí? Dentro de 6 meses y tengo que volver a desensibilizarlo, ¿sí? Porque la latencia de la desensibilización no es más de 1 mes. Bueno, entonces, ahora, ¿cómo seguimos a las personas que tienen sífilis? Debemos tener en cuenta que la respuesta al tratamiento es de laboratorio, pero también es clínica.
que el éxito de la terapéutica se determina por disminución cuádruple de los títulos no treponémicos, o sea, de los títulos de BDRL. Que los títulos pueden seguir subiendo transitoriamente en las primeras semanas después del tratamiento. Por eso no hay que pedir rápido el control. En la sífilis temprana debe producirse una disminución cuádruple entre los 6 y 12 meses de tratamiento. En la tardía, desde 12 a 24 meses, mucho más. Y hay un 15 a un 27% de pacientes con sífilis temprana que no logran una disminución cuádruple en el título después de 12 meses, independientemente de que tengan una infección por HIV o no, ¿sí? Entonces esos pacientes por ahí requieren mayor tiempo de control. ¿Cuánto tiempo vamos a seguir a la BDRL? Con BDRL en sífilis primaria a los 3, 6, 9 y 12 meses. Si el paciente es HIV, 24 meses. En la latente y tardía, 3, 6, 9, 12 y 24 meses. Y si es HIV, 48 meses, 2 años. Si tuvo una sífilis neurológica, hasta 48 meses, haciendo la punción lumbar a los 6 meses hasta que la BDRL sea negativa y se normalice el líquido cefalorraquídeo. Se considera fallo si se cuadriplica la BDRL en el líquido cefalorraquídeo. Es muy raro que haya fallo del tratamiento en sífilis para lo que es personas no HIV, porque la penicilina sigue siendo un antimicrobiano muy útil para la sífilis, ¿sí? Y generalmente lo que uno ve no es que haya fallos, sino que hay reinfecciones. Como les decía, 15 al 40% de los pacientes son pacientes que alcanzaron la disminución de 4 títulos, pero que permanecen con títulos bajos por periodos prolongados. Eso tampoco requiere retratar. Son personas que siguen con títulos bajos por tiempo prolongado, ¿sí? Con 8, 16, 8, 16. Son personas que no hay que retratarlas. Y el seguimiento también depende del el estadio de la sífilis en el cual se trató y de los títulos pretratamiento, porque a veces uno tiene un paciente que viene con 8 DILs o 4 DILs, y bueno, más no va a bajar, más de 2 no va a bajar, ¿sí? A veces no llegan a tener la BDRL totalmente negativa. Y del tiempo en el cual se analizó la respuesta, ¿sí? El retratamiento de estos pacientes, como les decía, no tiene prácticamente efectividad. Solamente el 27% alcanzaron la cura serológica en un solo estudio. O sea que el resto de los estudios demostró que retratar a estos pacientes tampoco sirve, ¿sí? Van a seguir siempre con periodos prolongados, con títulos bajos. Seguimiento de los contactos. Luego de 24 horas de aplicada la penicilina G benzatínica, las lesiones cutáneas o mucosas ya no transmiten treponemas, ¿sí? Entonces, es muy importante el tratamiento. ¿Por qué? Para que esa persona no siga transmitiendo, ¿sí? Entonces, después de 24 horas, ya no contagia. Hay que identificar los contactos con riesgo de transmisión y se debe tener en cuenta que 3 meses, el periodo previo de 3 meses, si la lesión del caso índice fue una sífilis primaria. 6 meses si fue una sífilis secundaria y 1 año si fue una latente temprana, ¿sí? Entonces uno le va a decir que piense hacia atrás los contactos que tuvo en ese tiempo. Y el alta definitiva se otorga con 2 BDRLs consecutivas no reactivas con 6 meses de diferencia. Salvo en ese 15% que siguen con los títulos bajos pero positivos.